Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar en el que nos acompañen. El día de hoy es la primera sesión de vamos a llamarlo curso introductorio o el curso pequeñito del diplomado de farmacología que se va a impartir en CECADIP. Y me gustaría iniciar presentándome. Mi nombre es Ixel Hernández Carvajal. Les platico un poquito de mi semblanza curricular. Yo soy química farmacéutica, bióloga de profesión. Soy egresada de la Facultad de Química de la UNAM y también estudié una maestría en farmacia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Durante casi 16 años he estado trabajando en la parte de investigación y en la parte regulatoria de estudios clínicos y estudios de bioequivalencia, además de que pues otra de las actividades que disfruto mucho y que también realizo es la parte de la docencia. He participado como docente en la Escuela Militar de Enfermería, impartiendo las asignaturas de farmacología y de microbiología, y también actualmente participo con la Universidad Tecnológica de México en las asignaturas de calidad y bioética. Y pues aquí en CECADIP impartiendo algunos cursos relacionados justamente con esta parte de la regulación sanitaria y también con la parte pues de la farmacología para psicólogos y farmacología para odontólogos. Y pues es un gusto y un placer para nosotros poder compartir con ustedes la información referente a este diplomado, que es el primero que se impartirá en CECADIP. Es un diplomado en farmacología que principalmente está dirigido a profesionales, estudiantes, pasantes del área de la salud, como médicos, enfermeras, odontólogos, pero yo no solo me limitaría a ellos, sino también para psicólogos, para nutriólogos, para todos los que estamos involucrados en esta parte del cuidado de la salud. Y es para todos ellos que se desempeñan dentro de actividades de esta área o en la administración de la misma y en los aspectos relacionados con la regulación sanitaria y el área docente. El principal objetivo de este diplomado es fortalecer los fundamentos de farmacología mediante el estudio de la farmacocinética y farmacodinamia de los principales grupos de fármacos, estableciendo la interacción entre ellos y fomentando el uso racional y seguro durante la práctica clínica para el diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades. Este diplomado consta de 10 módulos que se van a impartir durante 10 meses y que estarán impartiéndose con una manera interactiva un fin de semana durante cada uno de los meses, y también se van a estar realizando algunas actividades a distancia y algunas participaciones que se estarán realizando, algunas dinámicas que iremos implementando durante el transcurso del diplomado. Se impartirá un fin de semana, les decía, sábado y domingo al mes. El horario de este diplomado será de 9 a 2 y estaremos compartiendo pues todo lo que es relacionado con la farmacología. Vamos a revisar en este momento algunos puntos importantes, algunos puntos de interés, porque pues uno de los objetivos específicos del diplomado es que ustedes conozcan los principios básicos de la farmacología. Es decir, de qué se trata, qué definiciones debemos de tener para poder entenderla,
con qué conceptos o qué conceptos son los más importantes y que nos debemos de llevar para poder entender a lo largo de la revisión de cada uno de los grupos farmacológicos, pues cómo es que estos van actuando, cómo es que nuestro cuerpo va respondiendo a la interacción con los medicamentos. Y además también vamos a revisar algunos puntos de la regulación sanitaria, porque es importante también, ahora tomamos un poquito más de conciencia acerca del uso racional de los medicamentos, es decir, cuándo debemos prescribir y como pacientes cuándo debemos hacer uso de ellos y de qué forma. Vamos a revisar también algunas normas que están involucradas en la farmacología actualmente, como la norma 220 de farmacovigilancia, y también vamos a revisar algunos principios y conceptos básicos justamente de la investigación clínica en esta parte del área de la salud. ¿Cómo es que se genera una molécula nueva que pudiera servirnos dentro de pues la cura, la prevención, el diagnóstico de ciertas enfermedades? Y cómo es que esta molécula, desde que está siendo investigada, llega hasta los comercios, es decir, hasta las farmacias que las van a comercializar, en donde nosotros como pacientes las podemos adquirir. Todo esto lo vamos a ir revisando a lo largo del curso, y vamos a empezar también viendo un poquito de los temas que vamos a revisar, aquellos puntos más importantes dentro de cada uno de los módulos, para que ustedes puedan conocer solamente algunos puntos importantes, pero definitivamente estos puntos pues van a ser tratados con mayor profundidad y mayor detalle en cada una de las sesiones que serán impartidas durante el diplomado. También es importante mencionar que el diplomado será impartido por diferentes profesionales de la salud, expertos en cada una de las áreas, que nos van a ir compartiendo pues todo el conocimiento referente a cada uno de los temas. Para iniciar con esta parte de principios básicos, por supuesto que tenemos primero que definir qué es la farmacología o a qué nos referimos cuando escuchamos esta palabra, que etimológicamente proviene de una raíz griega donde está compuesta de dos palabras griegas, como es fármacon, que significa droga o medicamento, y logos, que significa tratado o estudio. Es decir, que desde un punto de vista etimológico, la farmacología comprende el estudio o tratado de las drogas o medicamentos. Para muchos países, la droga como tal es lo que nosotros llamamos un principio activo o el fármaco. Ajá. Y ya como una definición más formal, porque la farmacología ya también está definida como una ciencia que estudia los medicamentos, que incluye su historia, su origen, sus propiedades físicas y químicas, la presentación, los efectos bioquímicos y fisiológicos, los mecanismos de acción, la absorción, la distribución, la biotransformación, la eliminación y uso con fines terapéuticos. Entonces, aquí vamos a abarcar y vamos a revisar todo lo que tiene que ver con los fármacos. Por supuesto que la posología de los fármacos es un punto súper importante dentro del estudio de la misma, pero no es lo más importante. Aquí vamos a ver que la farmacología tiene un campo de estudio bastante amplio, que va desde dónde provienen los medicamentos, o de dónde provienen aquellos fármacos que contienen los medicamentos, cuál es el origen,
si tenemos un origen natural, si tenemos un origen sintético, y además estos fármacos, cómo van a estar interactuando con nosotros como con un cuerpo como el que tenemos nosotros, compuesto por órganos, por sistemas, cómo es que van a estar interactuando con cada uno de ellos y qué esperamos también como respuesta al hacer uso de estos fármacos. Y vamos a definir justamente al fármaco, o ya les mencionaba que en algunos países a este fármaco también le llaman droga, o también le vamos a llamar principio activo, pero nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿no? Entonces, es toda sustancia química que altera el funcionamiento del organismo, de los seres vivos, por interacciones a nivel molecular. Vamos a hacer la diferencia entre lo que es un fármaco y un excipiente, porque un fármaco más los excipientes es lo que compone a un medicamento, y el medicamento es lo que nosotros encontramos en las farmacias y lo que compramos para que pues nos quite el dolor de cabeza o la infección, o nos ayude con algún problema alérgico, o de hipertensión o de diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, los excipientes son todas aquellas sustancias químicas que acompañan a ese fármaco dentro de un medicamento, pero que estos no tienen esa capacidad de alterar el funcionamiento del organismo como lo hace un fármaco. Entonces, esa es la diferencia entre excipiente y fármaco. Sin embargo, la suma de ellos va a formar lo que nosotros conocemos y lo que usamos como son los medicamentos, ¿ok? Vamos a seguir hablando de estos principios básicos, y por supuesto que no nos podemos olvidar de lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia dentro de lo que es la farmacología, ¿no? Porque es nuestra raíz para poder estudiar a la farmacología. Y vamos a hablar que la farmacocinética, de una manera, pues para hacerlo más entendible, la farmacocinética es todo aquello que nuestro cuerpo le va a hacer un fármaco. ¿Qué necesita ese fármaco, esa molécula, para poder ejercer un efecto o el efecto que nosotros estamos esperando en nuestro cuerpo? Y necesita antes de ese efecto de lo que esperamos, realizar algunos procesos dentro del organismo, que es a lo que le vamos a llamar farmacocinética. La farmacocinética comprende el estudio de las diferentes etapas del fármaco dentro del organismo, y vamos a hablar de las diferentes etapas como la absorción, que es la primera. Cuando nosotros administramos un medicamento, pues lo primero que tiene que hacer es liberarse de esos excipientes, quedar libre para que este medicamento pueda, este fármaco, perdón, o este principio activo pueda absorberse. Entonces, una vez que este fármaco se absorbe, va a llegar a nuestro torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo es el que nos va a ayudar a que este fármaco se pueda distribuir a lo largo de todo nuestro organismo. La circulación o nuestra sangre justamente es aquella que va a acompañar al fármaco y lo va a ayudar a que éste interactúe con todos los órganos de nuestro cuerpo. Después de la distribución, de esta distribución que ya hablamos, vamos a tener una tercera etapa, que es la de biotransformación. ¿Qué es la biotransformación?
es pues la capacidad que tiene nuestro organismo a través de enzimas justamente de transformar a ese fármaco. Ajá. Muchas veces nosotros requerimos transformar a ese fármaco para que su eliminación sea más fácil o para que su toxicidad sea menor o para que al contrario podamos activarlo y entonces esa transformación que va a sufrir químicamente produzca otras sustancias químicas que son las responsables de realizar un efecto. Ajá. Entonces, tiene bastantes funciones y eso lo podemos realizar a través de enzimas que existen principalmente en el hígado, aunque el hígado no es el único órgano capaz de transformar a los fármacos. Una vez que ese fármaco es transformado, entonces vamos a revisar la última etapa de la farmacocinética, que es la eliminación. Ajá. Y el fármaco no se va a quedar en nuestro organismo pues por toda la vida, ¿no? Nosotros tenemos que eliminarlo y generalmente el órgano que es el encargado y el que nos va a ayudar a eliminar a este fármaco son los riñones. Generalmente los fármacos son eliminados por orina en su mayoría, sin embargo, no en su totalidad. También somos capaces de eliminar al fármaco a través de la bilis, es decir, a través de las heces fecales, incluso una mínima o una muy pequeña cantidad, pero también se elimina a través de todos los fluidos biológicos de nuestro cuerpo, es decir, a través de la saliva o a través del moco o a través incluso de la cerilla. Y también es importante hacer notar que muchos fármacos se eliminan a través de la leche materna. Entonces, para aquellas mujeres que están en periodo de lactancia, vamos también a tomar ciertas precauciones porque no todos los fármacos o de manera preventiva no vamos a poder administrar todos los fármacos a las mujeres que están en este periodo, de manera que estos fármacos no lleguen al bebé. Entonces vamos a también estar tocando estos puntos, hablando para cada uno de los grupos farmacológicos de este riesgo que hay en las diferentes etapas, incluso en la etapa de gestación, en la etapa de lactancia, pero también vamos a hablar pues de aquellos grupos vulnerables, ¿no? Como las poblaciones diabéticas, hipertensas, para las poblaciones geriátricas, qué precauciones debemos de tomar con cada uno de los grupos de fármacos a estudiar. Entonces, una vez que ya comprendimos toda esta parte de la farmacocinética, que vamos a recordar qué es lo que nuestro cuerpo le va a hacer al fármaco. Vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la farmacodinamia. La farmacodinamia es lo que nuestro cuerpo, lo que el fármaco le va a hacer a nuestro cuerpo. Es decir, es justamente ya el efecto que nosotros estamos esperando. Vamos a revisar también qué diferencia hay entre acción y efecto. ¿Qué diferencia hay entre que un fármaco sea activo y el efecto? Porque justamente el fármaco tiene la capacidad, o nosotros lo estamos administrando porque nosotros queremos tener un efecto, pero este se va a dar a través de una actividad del fármaco. Y la manifestación de esta actividad es lo que nosotros vamos a llamar el efecto farmacológico. ¿Ok? Entonces, para que exista un efecto, requerimos que este fármaco se una a un receptor. Vamos a hablar también de qué tipos de receptores se conocen, cuál es la importancia de cada uno de ellos y vamos a señalar las características de este receptor. Este receptor, para empezar, primero tiene que ser selectivo. Es decir, que no todos los fármacos se van a unir a todos los receptores. Tienen que tener una afinidad
química entre ambos para que el fármaco pueda unirse a este receptor. También vamos a hablar de que los receptores son saturables. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el fármaco que llegue al sitio blanco o al receptor va a tener la capacidad de unirse a él. Una vez que el receptor ha sido saturado, aunque nosotros administremos más fármaco, ya no vamos a tener mayor efecto. Ajá. Esto es importante también considerarlo, y también es importante considerar pues que los receptores se vayan a encontrar generalmente sobre nuestra membrana plasmática, pero también habrá algunos receptores que encontramos dentro de las células. Entonces, el paso del fármaco a través de las células va a ser un punto crítico para que nosotros podamos obtener el efecto. Entonces, vamos a hablar de todo esto y vamos a señalar también de qué manera, así como ustedes lo ven en la pantalla, de qué manera nosotros vamos a poder graficar y visualizar de manera matemática cada una de las etapas que les acabo de platicar, tanto la etapa farmacocinética como la etapa farmacodinámica, y que la suma de estas dos etapas nos van a dar también otro modelo de efecto contratiempo, y este modelo nos va a servir justo para entender esta parte de la posología, y nos va a ayudar también a entender el régimen de cada uno de los fármacos, porque algunos fármacos se administran a las 8 horas, a las 6 horas, porque unos fármacos se tienen que estar administrando cada 12 horas, o incluso porque hasta 24 o una vez al mes, ¿no? Hay fármacos también, hay medicamentos que nos dicen tómese una vez al mes. Entonces, la comprensión de todas estas etapas nos va a ayudar justamente a la deducción de cómo es el régimen o cómo se establece ese régimen de dosificación para cada fármaco. Vamos a hablar también de las interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas, porque también vamos a hablar de que tanto los alimentos que nosotros consumimos, alimentos, bebidas o otros medicamentos que estén en combinación, si nosotros estamos tomando más de un medicamento, va a tener interacciones, y pueden ser interacciones farmacocinéticas o interacciones farmacodinámicas. Las interacciones farmacocinéticas se deben a modificaciones producidas por el fármaco que se desencadenan sobre los procesos que ya platicamos, como la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Y aquellas interacciones farmacodinámicas, van a afectar la respuesta a un compuesto una vez que éste ha llegado a su sitio. Es decir, ¿por qué a veces no obtengo el efecto esperado? Por ejemplo, si yo me tomo un analgésico, ¿por qué no estoy logrando que me quite el dolor de cabeza si siempre me lo ha quitado, ¿no? O por el contrario, ¿no? ¿Por qué algunos fármacos o tomé cierta combinación de fármacos y me siento somnolienta? Ajá. Van a estar actuando sobre el efecto de los fármacos, pero tanto los alimentos como los mismos medicamentos van a tener interacciones que nosotros necesitamos conocer. Vamos a hablar también, como les decía, una parte muy importante y a la que se le ha dado auge en el último o los últimos 10 años en México, que es esta parte de la farmacovigilancia. Ajá. Muchas veces no éramos conscientes como pacientes de que al administrar un fármaco, al hacer uso de un fármaco, nosotros podíamos tener reacciones secundarias que nos iba a producir esa administración, ¿no? No hay fármaco 100% seguro,
todos los fármacos nos van a producir, por supuesto, que un efecto benéfico, pero también van a llevar con él un riesgo. Entonces, es importante que nosotros lo conozcamos y sobre todo es importante como profesionales de salud saber que para que se siga generando esta investigación, para que se siga generando el conocimiento referente a cada uno de los fármacos, nosotros también somos responsables de reportar esas reacciones secundarias que se están presentando con los tratamientos. Y esto justamente lo habla la norma 220, que también vamos a estar revisando durante nuestro curso, porque antes prácticamente esta responsabilidad la dejábamos a las farmacéuticas, ¿no? Cuando nosotros vemos una cajita de un medicamento y leemos que en caso de cualquier reacción podemos comunicarnos a cierto teléfono o enviar un correo, etcétera. Y pues si el paciente lo realizaba, era estupendo, pero realmente no había en nuestro país una cultura de notificación. Esta cultura se está despertando y además de que el paciente tiene la responsabilidad, sí, pero también vamos a guiarlo, vamos a educarlo para que realice sus notificaciones. Nosotros como profesionales de la salud también lo debemos de hacer, porque generalmente el profesional de la salud es el que recibe la notificación cuando el paciente le dice: doctor, es que me empecé a tomar este medicamento que usted me recetó y pues me da muchísimo sueño, o tuve diarrea, o tuve náuseas, etcétera. Entonces, esa es la primera notificación que nosotros tenemos que hacer llegar a las farmacéuticas para que se vaya generando ese conocimiento y esa investigación. Esto ya está muy estructurado a nivel internacional. México se está uniendo a esta parte de la farmacovigilancia y es muy importante conocerla porque es parte de la farmacología. Y dentro de los grupos farmacológicos que vamos a revisar cerca de 8 grupos farmacológicos. El primero que vamos a encontrar en este diplomado y es el tercer módulo, vamos a hablar de los antibióticos. Los antibióticos son un grupo de antimicrobianos y son los encargados de eliminar o detener el crecimiento de las bacterias. Este es uno de los grupos farmacológicos más extensos que vamos a revisar. Como ustedes lo están viendo en la pantalla, tenemos una infinidad de antibióticos hasta ahora conocidos y lo importante también es saber que se ha ido generando esta potencia de los antibióticos por el mal uso que hacemos de ellos. Porque muchas veces estamos administrando antibióticos cuando no es necesario y también vamos a revisar un poquito más adelante que las bacterias tienen una capacidad, porque las bacterias son una de los microorganismos causantes de las infecciones, pero estas bacterias tienen una capacidad impresionante de adaptación. Entonces, al administrar un tratamiento antibiótico incompleto o a no cumplir con el régimen de dosificación, las bacterias tienen esta capacidad de adaptación y de hacerse resistentes a los antibióticos. Y por eso es que muchas veces decimos, es que ya no me funciona. Pero es porque esa bacteria que me estaba causando la infección ya se hizo resistente y nos hemos visto en la necesidad de seguir generando investigación para que muchos más antibióticos salgan a la venta. Y como les decía, pues es uno de los grupos es uno de los grupos más extensos de los que vamos a estudiar.
depende de la manera en que actúe cada uno de los grupos y de los principios activos, pues se van a clasificar o se van a dividir en aquellos que actúan como sobre la síntesis de la pared celular de las bacterias, sobre el metabolismo del ácido fólico, sobre la estructura de la membrana citoplasmática, aquellos que actúan sobre el ADN de la bacteria o el ARN, aquellos que actúan sobre la síntesis de las proteínas, es decir, sobre los ribosomas. Y en estos pues vamos a tener que algunos de estos antibióticos tienen la capacidad de acabar, o vamos a llamar de matar, a todas esas bacterias que están produciendo infección, pero muchos otros no tienen esa capacidad, sino lo único que nos van a ayudar es a detener el crecimiento de la bacteria y entonces permitir que el sistema inmunológico de cada uno de nuestros pacientes actúe para eliminar esa infección. Entonces, tenemos realmente muchos ejemplos. Es el grupo, yo creo, farmacológico que es más conocido por los pacientes. Tenemos dentro de estos, pues, las penicilinas, que son las más conocidas, las cefalosporinas, los macrólidos, que son de los grupos más conocidos, pero vamos a revisar en su totalidad a cada uno de ellos. Vamos a revisar también cómo es que estas bacterias generan esta resistencia, es decir, por qué de pronto ya no me está funcionando esta terapia con antibióticos y antes me funcionaba muy bien, y es lo que les comentaba, que las bacterias tienen una capacidad de evolución y de adaptación impresionante. Entonces, pues un antibiótico puede producir, de alguna manera, motivar a que esa bacteria sufra mutaciones en su receptor, y entonces ese receptor ya no va a reconocer a mi antibiótico, por ejemplo. O algunas de ellas también tienen la capacidad de producir enzimas que me van a modificar o me van a transformar químicamente a mi antibiótico, y entonces ese antibiótico ya no tendrá la capacidad de unirse a su receptor una vez que es modificado. Les decía que algunos fármacos tienen que entrar a la célula para poder ejercer su acción, y muchas de las bacterias tienen la capacidad de cerrar los poros que existen en la membrana y en la pared celular para de esta manera impedir que el antibiótico entre, y entonces pues nuestro antibiótico no va a poder actuar si la bacteria ya generó este mecanismo de resistencia en su pared o en su membrana celular. Y algunos de ellas como si tuvieran dentro vamos a hablar de una bomba de aire, como si estuvieran soplando dentro, van a tener también la capacidad de expulsar a nuestros antibióticos. Y de esta manera, pues, el antibiótico, al no estar dentro de la célula, no va a poder ejercer su acción. Por eso también es tan importante que conozcamos a este grupo farmacológico, que hablemos de ellos, que hablemos de las diferencias que hay entre su clasificación, que hablemos de los mecanismos de resistencia, pero también de la guía que nosotros como profesionales de la salud tenemos que dar a nuestros pacientes para que disminuya la automedicación y el uso indiscriminado de los fármacos en general, pero especialmente de los antibióticos, porque lo único que estamos haciendo con este uso indiscriminado, pues es motivar a que las bacterias se hagan mucho más fuertes y mucho más resistentes, ¿no? Y vamos a hablar también de las reacciones adversas que se tienen con el uso de todos los
medicamentos en general, especialmente hablando de los antibióticos. Vamos a tener diferentes reacciones secundarias, que ya hablamos también, que es una parte importante de la farmacología, la farmacovigilancia, es decir, el estar vigilando la acción o el efecto que tienen los fármacos, no solamente de manera benéfica, sino también de aquellas reacciones adversas o que son inesperadas e indeseables. Ajá. Y vamos a hablar que los antibióticos, pues en general, nosotros sabemos que pueden producir alergias, ¿no? Gran parte de nuestra población, las estadísticas demuestran que son capaces de producir alergias. No todas las personas pueden ser administradas con ciertos fármacos, ¿no? Vamos a hablar también, pues, de la resistencia, que ya platicamos un poquito, de la toxicidad. Es muy importante decir que dentro de nuestro organismo nosotros contamos con bacterias que nos ayudan al buen funcionamiento del mismo, que nos ayudan a tener pues un perfecto funcionamiento de nuestro estómago, de nuestro sistema reproductor femenino y masculino, etcétera. Entonces, al nosotros consumir o ser administrados con un antibiótico, también vamos a eliminar a esas bacterias buenas, que incluso también las tenemos en nuestra boca, en nuestra nariz, y que nos están ayudando también a tener un buen funcionamiento, a protegernos de ciertas enfermedades. Pero en el momento en que nosotros tomamos antibióticos, también vamos a estar terminando con ellas, y por eso se producen ciertas reacciones adversas, ¿no? Como diarreas, como náuseas, como mareos, como vómitos, etcétera. Entonces vamos también a estar hablando de estas reacciones indeseables que debemos también comunicar a nuestros pacientes como profesionales de la salud.